Caminos cruzados, no hay vuelta atrás. Luchamos por justicia, no simple disfraz. Buscar la verdad no es cosa de locos. Es gritar al viento, exigimos poco. En las calles, sombras grises, voces que no cesan en rincones tristes. Que llegue la paz que anhelamos todos. Amor en cada gesto, borrar el lodo. Que todos tengamos paz y amor, unidos por el fuego de nuestra... Shalom, Beruchim Abayim Lekulam. Hola y bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo algunos artículos que encontré alrededor del mediodía o después del mediodía y seguramente voy a hacer como hice ayer en el directo, voy a actualizarlos después, actualizar las páginas después o algunas de ellas después de leer lo que les traje a fin de ver si hay alguna novedad, si algo cambió. Ya vimos que bueno, que ayer, después de haber dado una noticia que había encontrado más temprano, algo había cambiado de esa noticia y terminamos viéndolo en la actualización. Así que por las dudas que algo así pase, voy a tener en cuenta esa situación y actualizaré aunque sea alguno de los medios. Así que vamos a ello y empezaremos con 12 News. Yo hice un short hoy sobre este tema, quería seguir hablando de eso. Eh, y esperen que vamos a parar la música. Realmente es muy triste la situación de Romy, cómo se siente ella al respecto y cómo está. Y desde acá le mandamos mucha fuerza y mucho amor para que se recupere. El título es Romy Gonen será sometida a una segunda cirugía en la mano. ¿Cómo puedo recuperarme si yo estoy aquí y ellos están allá? Gente, ya lo vimos en el canal muchas veces, muchos de los que fueron liberados se sienten igual. La sobreviviente cautiva publicó un mensaje personal en el que anunció que sería sometida nuevamente a cirugía, revelando severos sentimientos de culpa y preocupación por los rehenes que aún se encuentran en Gaza. Recibo tratamiento mientras otros mendigan una miserable pastilla de paracetamol. Puedo pedir lo que quiera mientras ellos se pelean por un pan pita al día, añadió. La culpa y la ansiedad me acompañan. Deben regresar por ellos mismos, por sus familias y por nosotros. La nota, como se ve en la pantalla, es de hoy, poco antes del mediodía, de a las 11:42, y la escribió Yolan Cohen. Acá vemos la foto de Romy, que ya se estaba preparada para ir a la siguiente cirugía. Y la foto la tomaron de la propia página de Instagram de ella. La sobreviviente de cautiverio Romy Gonen, quien fue liberada después de 471 días de cautiverio en Hamas como parte del segundo acuerdo de rehenes, anunció esta mañana, martes, que después de 3 meses de rehabilitación se dirige a otra cirugía en su mano. Estoy decepcionada porque no he logrado ningún progreso, porque sigo en el hospital y sobre todo porque todavía hay 58 rehenes en Gaza. Escribió en una reveladora publicación en su cuenta de Instagram desde el Departamento de Rehabilitación de Tel Ashomer. 3 meses después de la primera cirugía nos embarcamos en la segunda. 3 meses de rehabilitación intensiva, reuniones con soldados y civiles heridos física y mentalmente. Todos están ahí para todos, animándose y sobre todo apoyándose mutuamente, añadió Gonen. Más tarde se refirió a las dificultades que experimentó mientras aún había rehenes cautivos de Hamas. El camino es muy largo y a veces las fuerzas se agotan. Muchas frustraciones, crisis mentales y decepciones. ¿Cómo puedes siquiera empezar a recuperarte cuando yo estoy aquí y ellos están allá? Recibo tratamiento mientras otros mendigan una mísera pastilla de paracetamol. Puedo pedir la comida que quiera mientras ellos se pelean por una pita al día.
La culpa y la ansiedad me acompañan. Tienen que volver por ellos mismos, por sus familias y por nosotros. Nuestra recuperación es lenta, dolorosa y sobre todo triste, añadió. Es muy fácil mirar desde afuera y decir que nos vemos bien, pero nadie tiene ni idea de lo que pasa por dentro. No estamos bien y llevará más tiempo. Y con la ayuda de Dios todos nos recuperaremos y saldremos adelante porque somos muy fuertes. Firmó la publicación con un llamamiento al público. Les pido, por favor, que no hagan suposiciones, que no juzguen, simplemente ámennos incondicionalmente, que nos acepten, que nos apoyen. Estoy segura de que dentro de un año publicaré y escribiré que por fin, gracias a Dios, los rehenes y los soldados están en casa. Amén. Tengo una mano funcional y la pesadilla física ha quedado atrás. Deseenme suerte. Amén. Yo te deseo más que suerte, hermosa. Yo te deseo más que suerte, Romy. Yo te deseo que te recuperes. Te deseo mucho amor, mucha fortaleza, mucha fe, mucho apoyo y que sepas que no estás sola, Romy. Ni vos ni ninguno de los que, tanto de los que salieron como de los que están adentro, ni las familias, ni los sobrevivientes, ni los familiares de los que han fallecido, ni los soldados, ni sus familias, ninguno está solo. Porque los amamos y porque no importa qué tan de acuerdo estemos o no con sus ideas, todos merecen amor, todos merecen apoyo y todos merecen comprensión. Vamos a la siguiente nota. También es de 12 News. Vamos a cerrar esta. Ahí está. Eh, la siguiente nota también es de 12 News. Está en la sección de seguridad y el titular es Salvasteis al Estado de Israel. La batalla desconocida que detuvo a 50 furgonetas armadas en su camino al centro del país el 7 de octubre. Lo que comenzó como una misión para asegurar las carreteras de la unidad de Gideón se convirtió en una batalla por la supervivencia. 6 combatientes se encontraron enfrentándose a docenas de terroristas. 30 a 40 vehículos con 5 terroristas en cada uno. Después de la batalla, la fuerza continuó hacia la aldea de Gaza y luego al sitio de Nova. Una misión del SPLG de 24 horas de duración narró combates que duraron más de 30 horas durante los cuales lograron eliminar a más de 150 terroristas. Los testimonios completos. Esto nos los compartió Ravid, también más o menos a la misma hora que la otra nota, a las 11:30. Em, y yo antes de empezar a leer quiero decir algo. Eh, vemos muchas veces que los medios se hacen eco de, de relatos de qué es lo que eh, pasó en determinada circunstancia dentro de Gaza, o de números de muertos, o de números de heridos, y son relatos que se dan demasiado rápido. Es decir, ocurre algo y ya te están contando algo, sin que haya habido una investigación previa. Llevamos más de un año y medio desde el ataque del 7 de octubre. Y todavía hay cosas que se están investigando en Israel. Y todavía hay cosas que se están descubriendo. Y todavía recién ahora hay cosas que están saliendo a la luz. Y todavía a veces tenemos que actualizar los números. Entonces díganme cómo es posible que se crea que esta gente puede tener datos tan claros, tan fidedignos, tan rápidos. ¿En serio? ¿En serio lo creen? Un poquito de lógica, por favor, que no le hace mal a nadie.
Bueno, durante largas horas del 7 de octubre, mientras la atención se centraba en las atrocidades ocurridas en Bari, Kfar Aza y en el complejo del partido Nova, se desarrollaba otra batalla que, según altos funcionarios de la policía, salvó al Estado de Israel de una catástrofe mucho mayor. Una nueva investigación operativa revelada hoy martes, horas después de la investigación de la CFDI sobre las batallas en el área del monumento Flecha Negra, la intersección Sha'ar Negev y el kibutz Mefalsim revela evidencia de batallas de contención que parecen haber sido llevadas a cabo por las unidades de élite de la policía, YAM-M y Gideonim 33 en esas áreas. Según los hallazgos, una pequeña fuerza de combatientes policiales logró detener un convoy de 30 a 40 camionetas armadas que pretendía llegar al centro del país. El jefe de Estado Mayor, A, miembro de la 33ª División Gideonim, describió en su testimonio el dramático momento en que sus fuerzas se encontraron con los terroristas cerca del monumento Flecha Negra. Para ser sinceros, nos sorprendieron y ellos se sorprendieron con nosotros. Y de hecho, eso frustró sus planes. Lo que comenzó con una misión para asegurar carreteras rápidamente se convirtió en una batalla desesperada por la supervivencia. 6 combatientes se encontraron frente a decenas de terroristas armados con ametralladoras de 40 a 50 vehículos, con una media de 5 terroristas en cada uno de ellos. Los combatientes se vieron obligados a enfrentarse a un campo de batalla con 4 direcciones de fuego, no solo de los terroristas, sino también de las fuerzas de la CFDI que disparaban a través de ellos porque sabían que había terroristas en el interior. Nos atacaron por la espalda, por los soldados que disparan a través de nosotros y también por los propios terroristas desde las 2 direcciones, describió A. Después de la batalla, en el monumento, la fuerza del teniente coronel A continuó hacia Kfar. Según él, las familias inicialmente se negaron a evacuar hasta que se estableció una conexión humana a través de un combatiente local. Me imagino que más allá de negarse, ¿no? El miedo que tendrían esas familias, no es que se negaron por capricho, ¿no? Sino qué miedo salir en medio de esta situación, ¿no? Hasta que se estableció una conexión humana a través de un combatiente local. Tan pronto como nos conectamos a través, y también la duda de, a ver, ¿esta gente realmente es el ejército o son terroristas haciéndose pasar por el ejército? Pero yo me acuerdo que ese día había muchos relatos y tengo entendido que sí pasó, que muchos de los terroristas estaban vestidos con ropa del ejército y, y se creía que eran del ejército y después resultó que no, que eran terroristas. A veces les cuento que hubo casos de robo de, ¿cómo se dice la palabra adecuada? Sí, de implementos, de cosas del ejército, así que eso es una posibilidad. Tan pronto como nos conectamos a través de uno de mis combatientes, al WhatsApp local aceptaron irse, dijo. Rescataron a civiles mientras combatían a terroristas que permanecían en las casas y luego también se trasladaron a la zona de nube donde identificaron cadáveres. El teniente coronel S., jefe del pelotón de la Sham, relató combates que duraron más de 30 horas continuas durante las cuales sus fuerzas lograron eliminar a más de 150 terroristas en 10 escenarios diferentes, pero el precio fue alto. 9 combatientes de su unidad murieron en el combate. La batalla más difícil tuvo lugar en el cruce de Sha'ar Negev, a donde ese llegó con solo 8 combatientes tras recibir un informe de heridos. Nos dimos cuenta de que todo el cruce estaba infestado de terroristas. Había emboscadas, redes de camuflaje, artefactos explosivos improvisados y lanzacohetes, explicó. En una batalla librada contra terroristas bien armados en la densa vegetación, 6 combatientes murieron en 15 minutos. El mayor Absalom Yair Pérez, el mayor Yoray Eliau Cohen, el teniente coronel Abraham Henkin, el capitán Moshe Shlomo, el mayor Dror
Elton y el teniente coronel Barcy Van. El cruce se abrió recién a las 8:46 y se permitió que fuerzas adicionales continuaran cruzando hacia los asentamientos, declaró ese. El lunes 9 de octubre, tres combatientes de la Brigada 551 cayeron allí, los mayores Abihai Amsalem, Eitan Neeman y Yuval Alibni. Que la memoria de todos ellos sea bendecida. Según los testimonios, en los primeros momentos hubo un grave problema con el suministro de municiones. Nos obligaron a recoger municiones de los soldados que encontrábamos el camino y lo que dejaban en el campo, admitió un alto oficial del SHAM. El apoyo aéreo también llegó demasiado tarde. Los aviones recién aparecieron alrededor de las 11:30 en el área de Black Arrow. Los combatientes actuaron sin organización previa, entrando en combate directamente desde sus casas únicamente con equipo personal. Una fuerza policial de combatientes saltó al contacto desde vehículos privados mientras se movían y comenzó a luchar, describió un oficial superior de la unidad Gideonim. El principal hallazgo de la investigación de la HAB 433 es que los combates librados por la policía, es muy importante esto, presten atención, impidieron la infiltración de 40 a 50 camionetas armadas que pretendían llegar al centro del país. Vamos a repetir esto y lo voy a resaltar. Pero vamos a resaltarlo así, ahí está. El principal hallazgo de la investigación de la AB 433 es que los combates librados por la policía impidieron la infiltración de 40 a 50 camionetas armadas que pretendían llegar al centro del país. Gente, hubiera sido la catástrofe aún mucho mayor y más dolorosa de lo que ya fue. El rechazo de estos vehículos por una fuerza muy reducida de combatientes salvó al Estado de Israel de un ataque terrorista mucho más amplio. Enfatizó un alto oficial de policía. Según los hallazgos, los terroristas planeaban penetrar hacia el norte y llegar a la región central, pero la batalla en las áreas de Flecha Negra y Sha'ar Negev los detuvo. Ustedes salvaron al Estado de Israel, dijo el alto funcionario a los combatientes. En total, más de 70 policías han caído desde el comienzo de la guerra. El mismo día del ataque, la policía perdió 58 agentes, incluidos 7 combatientes del SHAM en la batalla de Sha'ar Negev y un combatiente de Gideonim, que resultó gravemente herido en la cabeza en la batalla de Erz Shahor. Estas son las dos unidades de élite de la policía, dicen altos funcionarios policiales. La valentía de los agentes de policía detuvo físicamente la propagación del ataque terrorista hacia el norte. El jefe de Estado Mayor ese resumió así la difícil jornada. Los 9 combatientes caídos hicieron posible la vida de decenas de personas con sus cuerpos. No debemos olvidarlos y no los vamos a olvidar. Ah, gente, qué duro leer estas cosas, pero qué importante también conocer y entender lo que pasó y lo que podría haber pasado, lo que se evitó, eh, porque también ayuda, ¿no? Saber que, se, que podría haber sido aún mucho peor, podría haber sido mucho peor. Y entonces, un mínimo, aunque sea de alivio, da en medio de todo el dolor que se está viviendo con todo esto. Ahora nos vamos a The Times of Israel. Ex-rehén afirma que Israel falló a quienes aún están en Gaza mientras se acerca el día 600. Esto lo escribió Jessica Steinberg. Esta vez no fue nuestro amigo Esteban. Hoy a las 13:10. El rehén liberado Kate Siegel, la rehén, no, el rehén, Kate es él. El rehén liberado Kate Siegel, Ayelet Samerano, madre de Jonathan Samerano, identificado como asesinado el 7 de octubre, y Dalia Kusnir, cuñada del rehén Eitan Horn, hablan en una conferencia de prensa en línea antes de conmemorar los 600 días de cautiverio de los rehenes el miércoles. Esto es mañana. Kusnir
y Siegel enfatizaron la necesidad de traer a casa a los rehenes y poner fin a la guerra. Siento que les fallamos, dice Kuznir. Les fallamos a la humanidad, a los países democráticos, a las organizaciones sanitarias. Tenemos que solucionar esto. Es la única manera de avanzar. Siegel nombra al presidente estadounidense Donald Trump, al enviado para Oriente Medio Steve Witkoff, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al gobierno israelí, a los países mediadores y a los líderes del mundo, y los insta a lograr la firma de un acuerdo. Necesitamos seguir adelante con nuestras vidas y esto no puede suceder hasta que todos los rehenes sean llevados a casa, dice Siegel. Siegel dice que después de ver videos de propaganda de Hamas bastante recientes de dos rehenes, matan a Angrest y Omri Miran, con quienes pasó tiempo en cautiverio, ve cuánto se han deteriorado física y emocionalmente desde la última vez que los vio. Cuando pienso en 600 días en cautiverio, pienso en mi experiencia. 484 días en cautiverio, ¿no? Aclara por si queda alguna duda. Me cuesta imaginar sobrevivir y poder afrontarlo, dice Siegel. No puedo comprender las dificultades que están soportando durante tanto tiempo. Kuznir, quien está casada con el hermano de Horn, Amos Horn, señala que un tercer hermano, Yair Horn, que también fue tomado como rehén, cumplió 100 días de libertad el lunes. Estábamos hablando de cómo se siente y dijo, no me malinterpreten, pero no soy realmente libre, porque dejé a mi hermano pequeño en el túnel, dice Kuznir. Yair es libre porque camina, pero su corazón, mente y alma están en Gaza. Kuznir señala que 600 es una cifra difícil, pero para el número de rehenes es solo un día más, dice. Cada día es horrible y doloroso. Sabíamos que Itán estaba vivo el 15 de febrero, pero desde entonces lamentablemente todo puede cambiar. Pensamos en ellos cada segundo de cada día. Samerano, cuyo hijo fue identificado por los servicios de inteligencia como asesinado el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue llevado como rehén por un trabajador de la UNRWA en Gaza, dice que todavía no sabe con seguridad si su hijo murió cuando fue tomado cautivo. Ella añade que si lo asesinaron, no puede estar segura de si alguna vez encontrarán su cuerpo para llevarlo a casa para su entierro. Muy duro eso también, ¿eh? No sabemos si está vivo o no. ¿Lo encontrarán por mí? Así lo sentimos, dice Sandra. Nunca imaginé que que esperaríamos 600 días. Estoy rogando. Mi hijo debe estar en casa. Debería haber estado en casa hace mucho tiempo. ¿Qué agregar, no? Imposible. Nos vamos a Ynet. El título es Witkoff y Bachler a las familias de los secuestrados. Existe la posibilidad de lograr avances significativos pronto. 600 días de guerra, desde separa hasta para la está mal. Los enviados de Trump creen que el acuerdo está cerca luego de que Israel admitiera que el último esquema presentado por Hamas constituye un gran avance. El obstáculo restante, las garantías estadounidenses de poner fin a la guerra y la resistencia israelí. La nota es de Itamar Eichner, que también ya se está haciendo amigo del canal y la publicó al mediodía. Las familias de los niños secuestrados que hablaron ayer lunes con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve, Steve Witkoff y Adam Boehler, o Bachler, no sé cómo se pronuncia, escucharon de ellos que existe la posibilidad significativa de que haya avances en las negociaciones para la liberación de sus seres queridos en los próximos días. Entre bastidores, la gente de Trump está ejerciendo una fuerte presión sobre ambos lados de las negociaciones, Israel y Hamas, para que busquen un acuerdo que conduzca a la liberación de los rehenes y evite la continuación
del desastre humanitario en la Franja de Gaza. Los estadounidenses afirmaron que si bien no respaldan la propuesta transmitida por Hamas a través del empresario estadounidense palestino Villara Bajabá, hay quienes en Israel afirman que se trata de un chivo expiatorio que Estados Unidos hoy introdujo en las conversaciones para presionar a Israel y reducir su oposición al fin de la guerra. En cualquier caso, estaba claro que Israel se opondría a la liberación de solo 5 rehenes vivos, que es la mitad del esquema original de Witkoff, que habla de 10 rehenes vivos en el primer día del alto el fuego, junto con la liberación de la mitad de los muertos. La evaluación es que Estados Unidos está presionando a Israel para que acepte que jamás recibirá garantías estadounidenses para poner fin a la guerra y por lo tanto se espera que la organización terrorista acepte el esquema original de Witkoff. Eso lo vimos anoche, ¿no? La razón de la exigencia de garantías estadounidenses como parte de las conversaciones que también condujeron a la liberación de Idan Alexander es que jamás ya no tiene confianza en Israel tras la ruptura de las conversaciones al final de la primera fase del acuerdo anterior, ¿no? Sabemos, el muerto se ríe del degollado. Eso, jamás hablando de confianza, parece un contrasentido. Por ello, la organización terrorista exige que el acuerdo sea firmado por Witkoff, quien también estrechará la mano de Khalil al-Ayya, un alto funcionario del ala política de Hamas. Este apretón de manos es, por supuesto, mucho más que simbólico. Su significado práctico es el reconocimiento estadounidense de Hamas. Aunque Israel rechazó públicamente la propuesta de Hamas, altos funcionarios admitieron que era un avance, ya que hasta ahora la organización terrorista no había aceptado escuchar nada sobre el esquema de Witkoff, solo sobre un acuerdo que pondría fin a la guerra. El gobierno atribuye esto principalmente a la intensificación de la presión militar y dice que esa presión adicional acercará a Hamas al esquema original de Witkoff. Contrariamente, a la opinión predominante entre las familias de los secuestrados, que tienen mucho miedo a la expansión de la operación y el peligro, a ver que se nos está actualizando, ustedes disculpen, y el peligro que representa para sus seres queridos. Witkoff, por su parte, intentará convencer a Israel de ser flexible en la cuestión del fin de la guerra, que mañana cumplirá 600 días. Ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu causó revuelo al publicar un video en el que dijo que esperaba que pudiéramos anunciar algo respecto a los secuestros sin ninguna información concreta. Una pista que dio falsas esperanzas que exacerbó el estado mental de las familias de los secuestrados. Eso también lo vimos anoche. Pero, ¿por qué es necesario repetirlo? Por lo que viene a continuación. Eli Elbag, cuya hija Liri fue liberada en el segundo secuestro, advirtió en una conversación con Ynet: cuando secuestraron a Liri, cada mensaje como este nos llenaba de alegría y felicidad. Y de repente nos asalta una explosión que nunca existió ni se creó. Es un estado de locura. Lleva a las familias a un estado de ansiedad y frustración y al final acabará mal. Algunos acaban en el hospital. La situación no es buena. Uno solo puede imaginarse lo que sufre una familia cuyo ser querido lleva allí 600 días, viviendo entre la esperanza y la desesperación. Los psicólogos y psiquiatras no siempre ayudan. Esto también, esto último que, que dijo ella, de que los psicólogos y psiquiatras no siempre ayudan, hablamos un poco también con Blanca Navarro en la última charla que tuvimos con ella. Erbach dijo: alguien ya quería hacerse algo esta noche, lo sé, y estoy muy preocupada por ellos. Yo también cuando pasé por eso pensé en hacer algo extremo, no necesariamente contra mí misma. Es una situación extrema y anormal. Con el tiempo la situación solo empeora y me preocupan porque estuve allí. Yotam Cohen, hermano del soldado secuestrado Nimrod Cohen, también atacó duramente a Netanyahu por su forma de expresarse. Es terrorismo psicológico en toda la extensión de la palabra, que el primer ministro haga un comentario casual sobre la vida de mi hermano. Se lleve a cabo un acuerdo o no, es una vergüenza. Se hizo de forma grosera y repugnante, declaró esta mañana en una entrevista con Ynet. Añadió:
El estado mental de Nimrod es muy precario. No se comunica con otros en cautiverio y apenas come. Los rehenes liberados nos lo han contado. Si no hay un acuerdo integral, no podremos saber quién sigue con vida. Gente, lo que está sintiendo todas estas personas es muy, muy duro y es muy difícil ayudarlos porque a ninguno de nosotros puede, por muy empáticos que seamos, imaginar o entender cómo ellos se sienten. Y creo que ninguno querría también tener que poder entenderlo, ¿no? Evidentemente. Seguimos en Waynet, allanan centros comerciales en Judea y Samaria y confiscan millones. Los documentos y la conexión con Irán y Turquía. Las fuerzas de seguridad allanaron muchas localidades, incluidas Ramala, Hebrón y Jenin. Confiscaron dinero en efectivo, monedas digitales y joyas que pretendían ser utilizadas para financiar ataques terroristas. Los palestinos afirmaron que 9 personas resultaron heridas en los ataques, incluida una que resultó gravemente herida y finalmente murió a causa de sus heridas. En la nota no lo dice, porque yo después la leí completa y no lo aclara, aunque sí habla un poco del tema, pero yo creo que es muy probable que estos hayan sido 9 terroristas que se enfrentaron al ejército, a las fuerzas de seguridad, para intentar evitar que hicieran su trabajo. Y bueno, en el enfrentamiento que probablemente eh, fue agresivo, fue con armas o lo que sea, puede haber, entiendo que puede haber dado ese resultado. Al mismo tiempo, los palestinos informaron de enfrentamientos con colonos en la zona de Nablus y Ramala. Esto hace rato que viene pasando. Gente que busca hacer justicia por su propia mano y desde este canal no lo aprobamos ni lo apoyamos. Sobre todo porque muchas veces eh, se, se engloba a todos como si todos fueran lo mismo y se ataca a quienes no son responsables de las acciones de los terroristas y bueno, eso no me parece bien. Entiendo la situación de crisis eh, psicológica o psiquiátrica por la que muchos puedan estar pasando, pero nada justifica eh, esos ataques y yo desde acá no me parece, quiero decir que no me parecen bien. Las fuerzas de seguridad lanzaron una operación contra las empresas de lavado de dinero y sus propietarios y desde esta mañana martes han confiscado aproximadamente 7,5 millones de shekels en fondos terroristas. En operaciones diurnas, las fuerzas atacaron muchas localidades, incluidas Ramallah, Hebrón, Jenin y Nablus. Los palestinos distribuyeron imágenes en línea de los combatientes que fueron vistos en restaurantes y centros comerciales, entre otros lugares. La operación se inició después de un extenso trabajo en los cuarteles generales de varias divisiones diferentes del Comando Central y de las divisiones de Judea y Samaria que se ocupan de la incautación y confiscación de fondos terroristas. Los fondos proceden en su mayoría de Turquía e Irán y estaban destinados a ayudar en la ejecución de ataques terroristas en Judea y Samaria y otros lugares. Además de dinero en efectivo, los combatientes también confiscaron monedas digitales, Bitcoin, joyas y otros medios con los que los cambistas transfieren fondos terroristas. Yo necesito que alguien que entienda de esas cosas me expliquen cómo se confiscan monedas digitales, porque son digitales. Entonces, no entiendo cómo se confisca eso, pero si alguien entiende estas cosas y me lo puede explicar, yo agradecida. En el marco de la operación divisional en la que participaron fuerzas de la CFDI, la policía y la Guardia Fronteriza también fueron detenidos varios sospechosos. Paralelamente a la confiscación de fondos y a las detenciones, las fuerzas cerraron los negocios por orden general. Desde el comienzo de la guerra, la división de Judea y Samaria ha estado trabajando más enérgicamente contra el mundo de la financiación del terrorismo y hasta ahora se han confiscado más de 28 millones de shekels en toda Judea y Samaria. Acá dice que hay volantes publicados por la CFDI y demás. Hay una parte donde cuenta un poco sobre eso. Los palestinos informaron que las fuerzas de la CFDI arrestaron a una empleada y confiscaron dinero y muebles después de una redada en una empresa de cambio llamada Al-Khalij, el Golfo, en Nablus.
También se informó de redadas en la sede regional de Fatah en Tulkarm, el edificio municipal de Calquilia y la Dirección Económica Nacional en Belén, donde los combatientes arrestaron a los empleados y examinaron el contenido de sus teléfonos celulares, según los palestinos. Los panfletos que los combatientes colocaron tras el asalto a la empresa Al-Khalij decían: Atención, las fuerzas de seguridad israelíes están tomando medidas contra la empresa debido a sus vínculos con organizaciones terroristas. Usted como ciudadano debería buscar otro cambista que trabaje conforme a la ley. Cualquier trabajo con Alcalij pone en peligro su situación financiera y le traerá problemas con la ley. Manténgase alejado de este lugar. Me parece bien que les adviertan, ¿no? El Ministerio de Salud de Ramallah afirmó que 9 palestinos resultaron heridos por disparos durante los ataques y que cada uno de ellos, Mahmoud al-Araz, finalmente murió a causa de sus heridas. La Media Luna Roja también afirmó que un vehículo perteneciente a la organización fue atacado con una granada aturdidora mientras se evacuaba a una persona herida en Nablus. Al mismo tiempo, los palestinos informaron que estallaron enfrentamientos entre los residentes de la ciudad de Al-Murayir, en la zona de Ramala, y la aldea de Kariut, cerca de Nablus, después de que los colonos llegaran al lugar. Los palestinos afirmaron que los colonos atacaron la aldea y prendieron fuegos a coches y propiedades y destruyeron casas. En Al-Murir, los residentes salieron a expulsar a los colonos de sus tierras agrícolas, como lo expresan los palestinos. Eh, bueno, vamos acá, que nos cuenta que todo el eje está lleno de terroristas, somos la última línea de defensa. Esto tiene que ver con la nota que leí antes. Los combatientes de Yam y Gideón, en testimonio sobre el 7 de octubre, 9 combatientes de Yam cayeron en los combates participando en 15 arenas en 24 horas y matando a unos 150 terroristas. De hecho, es el mismo tema, pero bueno, contado por otro medio con una postura un poco diferente. Vamos a ver cómo lo cuentan acá. En este caso es Adas Greenberg y más o menos lo publicó a la misma hora. Nos dice que los resultados operativos de la investigación policial sobre la batalla en Mefalsim, Black Arrow y Sharm Negev el 7 de octubre fueron publicados hoy martes, según lo descrito por 2 combatientes de Sham y Gideón. En total, 6 combatientes del Sham cayeron en el cruce de Sharm Negev y en Black Arrow 2 combatientes del Gideón resultaron gravemente heridos. El inspector jefe A, comandantes del 33º Pelotón Gideón, informó que toda la unidad saltó la mañana del 7 de octubre. Estaba dividida en varias fuerzas que se integraron con los combatientes del Shin Bet en los combates del monumento a la Flecha Negra. Al acercarnos, reconocimos a 2 soldados de Magallanes parados en la carretera 232, no en el monumento. Hablamos con ellos para entender qué estaba pasando. A dijo, ven que acá ya hay algunos datos diferentes que no leímos en la otra nota. A dijo, identificamos rápidamente a los terroristas, nos apeamos y empezaron a disparar ráfagas y granadas. No había presencia militar en Flecha Negra. Los terroristas presentes pertenecían al batallón Shahaía, cuyo punto de concentración estaba allí. A señaló que los terroristas retenían entre 30 y 40 vehículos equipados con ametralladoras y nosotros con un trapeador y granadas de spray. Teníamos 2 granadas de spray y cuando llegamos a presión negra. Dijo también que afortunadamente nos sorprendió a ambos, a nosotros y a ellos. ¿Presión negra o será la flecha negra de la que venían hablando antes? A señaló lo que les ocurrió a sus combatientes. Durante el combate, un combatiente recibió un disparo en la cabeza y se encontraba en el suelo recuperándose. Y mis tenientes fueron secuestrados y se encontraban en estado crítico. Había 6 combatientes que cargaron a 2 heridos. Más tarde, un avión de la Fuerza Aérea derribó a los terroristas allí.
En total, la fuerza impidió el avance de unas 50 camionetas Black Arrow que, según inteligencia, pretendían continuar el ataque hacia el centro del país. Al cruzar la puerta del Negev, te encuentras en otro mundo. Todos están muertos, mutilados, han capturado un misil antitanque. No hay nadie que pueda ayudar. El inspector jefe S, comandante adjunto de una compañía de la CFDI, dijo que a las 6:30 nos enviaron al sur con un informe de inteligencia que indicaba que existía la posibilidad de que se estuvieran infiltrando terroristas. A las 7:30 un equipo se encontró por primera vez con terroristas en Yad Mordejai. Ese continuó con los puntos de tiempo. Alrededor de las 8 llegamos a Sderot con 8 combatientes. Dentro de la ciudad no detectamos terroristas y nos dimos cuenta de que estaban en la zona de Gran Sderot y Sha'ar Negev. Al llegar al cruce de Sha'ar Negev, descargamos nuestros vehículos y entramos en combate en la espesura. Allí perdimos a 6 combatientes del Sham, los 6 cayeron en 15 minutos. Según ese, los terroristas vinieron preparados. Se apostaron en la intersección entre los arbustos y los árboles. Tenían redes de camuflaje, tendieron emboscadas y atacaron a cualquiera que pasara. El combate duró de las 8:17 a las 8:46. Luego nos dirigimos a Mefalsim, donde se produjo un caos en el campo de batalla lleno de civiles y fuerzas de seguridad y muy difícil identificarlos. Ese concluyó y explicó, fue el día de combate más duro de mi carrera. Operamos en 15 teatros de operaciones en 24 horas. Eliminamos a 150 terroristas y gestionamos 3 incidentes con rehenes, estación de Bari, Sdrot Ofakim. 9 combatientes cayeron el 7 de octubre. Combatientes caídos del Sham de arriba a la derecha. De arriba a la derecha. Arriba. Desde la derecha, supongo que se refiere. Shorai Eliyahu Cohen, Gen Nachmias Dror Elton, supongo que es así, ¿no? De derecha a izquierda está diciendo. Barsi Sivan, Moshehal Shlomo Alexei Shmekalov, Abshalom Yair Pérez, Abraham Hankin, Stanislav Schenkman. Supongo que señalé bien conforme a como decía ahí, porque no lo entendí. Como ven, está bueno poder ver aunque sea el mismo tema, porque nos aporta cosas que no estaba en, en la nota anterior. Así que como que complementamos un poco. Vamos a ver si hay alguna novedad acá. Dice que jamás instaló puestos de control, los residentes se indignaron. ¿Qué llevó al asalto al complejo de ayuda? A esta gente siempre perjudicando las cosas que se intentan hacer para ayudar a su propia gente. Caos en la franja. Jamás instaló puestos de control y los residentes se indignaron. ¿Qué llevó al asalto al complejo de ayuda? Jamás intentó impedir que los residentes de Gaza llegaran a los puntos de distribución de ayuda que se abrieron hoy en la zona de Rafa. Ustedes ven, no vamos a destacar eso, porque después dicen que es Israel que no manda la ayuda y nadie habla de cómo jamás impide que la ayuda llegue. Así que vamos a leerlo de vuelta. Jamás intentó impedir que los residentes de Gaza llegaran a los puntos de distribución de ayuda que se abrieron hoy en la zona de Rafah. Las barreras se derrumbaron y el equipo de seguridad estadounidense anunció que el recinto estaba a punto de cerrar, pero la multitud pidió entrar y recibir paquetes ese día. Fuente de seguridad, el día transcurrió con éxito, la barrera del miedo de Hamas se rompió. Acá muestra la foto que residentes palestinos de Gaza se dirigen a recibir ayuda en el complejo de distribución de Rafah hoy. Jamás ha establecido puestos de control para impedir que los residentes de Gaza lleguen a 2 complejos de distribución de ayuda que se abrieron hoy en el área de Rafah, según informó esta tarde martes la edición de Can News. Los palestinos estaban descontentos con los puestos de control, lo que en algún momento provocó un colapso. Tras las rupturas de las barreras y el anuncio del equipo de seguridad estadounidense de que el recinto cerraría a las 17:30 horas, una gran cantidad de residentes comenzó a fluir hacia el lugar. Es evidente, ¿no? Todos desesperados, no me dejan pasar y encima me van a cerrar.
Esto creó una presión por parte de los residentes palestinos que insistieron en ingresar al complejo ese mismo día y finalmente condujo al ingreso de miles de residentes al interior. Una fuente de seguridad dijo esta tarde que el aparato de seguridad califica la distribución de ayuda de hoy como un éxito y que la barrera del miedo de Hamás se ha roto, dijo. Durante todo el día, Hamás intentó impedir que los residentes de Gaza llegaran a los complejos de distribución, pero la población llegó a los complejos y se llevó alimentos. Jamás intenta frustrar el plan estadounidense porque perjudica directamente su capacidad de gobernar y porque recordemos una vez más que ellos no van a poder seguir lucrando con la ayuda humanitaria. Entonces eso no les gusta ni medio, evidentemente. Eh, a ver, acá en relación a eso nos habla de que comenzó la distribución. A ver si es de hoy. La nota no, esto es de ayer, así que no nos va a aportar nada que no hayamos leído ayer mismo. Vamos a ver si hay alguna novedad entonces en Ynet. Nos vamos a la página principal. Bueno, acá una vez más nos hablan del caos que hubo. Quiero ver si hay alguna noticia diferente para completar. Eh, a ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esta nota. A ver qué opinan ustedes, si les parece bien. Creo que puede ser interesante. A pesar de los miles de millones de dólares en daños, los bombardeos continúan. El precio es soportable para los hutíes, su fuerza reside en su debilidad. Eso es algo difícil de entender para el mundo occidental, no es difícil de entender para los que vivimos de este lado. Los hutíes admitieron que sufrieron enormes pérdidas financieras debido a los ataques de Israel y Estados Unidos. En Yemen expresaron su preocupación por el próximo ataque israelí que podría ocurrir tarde o temprano, pero la organización terrorista no se hizo a un lado. Investigador del INSS. Israel no tiene la capacidad de interrumpir los disparos. Es necesaria la cooperación de Estados Unidos y las milicias del sur de Yemen para derrocar al régimen hutí, que les recuerdo que son terroristas también. Aunque los hutíes han sufrido enormes pérdidas debido a los ataques estadounidenses e israelíes, siguen disparando misiles y drones contra Israel regularmente y también tienen cuidado de publicar afirmaciones amenazantes de responsabilidad después de cada ataque. De hecho, hoy a la mañana, muy temprano, hubo más de 50 alarmas en Israel. Hace apenas unos días, los hutíes anunciaron en una conferencia de prensa de la Corporación de Puertos del Mar Rojo que ellos controlan que los ataques estadounidenses e israelíes contra los puertos de la provincia de Hodeida durante los últimos 10 meses ascendieron a miles de millones de dólares. Según la corporación, los ataques contra la infraestructura e instalaciones de los puertos de Hodeida, Al-Salif y Ras Isa causaron pérdidas directas por 531 millones de dólares y daños indirectos por otros 856 millones de dólares debido a la interrupción de los servicios y el flujo de suministros. Miren la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿no? Impresionante. Los ataques, según el comunicado, destruyeron 6 muelles, dos grúas principales, centrales eléctricas, generadores, instalaciones de servicio y logística, muelles flotantes y almacenes destinados a la descarga de alimentos, ayuda y medicinas. La corporación afirmó que continuó operando, recibiendo barcos y manteniendo el flujo de bienes esenciales a millones de yemeníes. El ministro de Transporte UTI, Mohamed Kahim, presente en el evento, amenazó: los ataques no cambiarán la posición firme hacia el pueblo palestino en el apoyo a los residentes hasta que cesen los ataques y se levante el asedio de Gaza. Y es un poco hipócrita eso, ¿no? Porque ellos dicen que están apoyando a los gazatíes mientras a propio pueblo lo están oprimiendo de una manera impresionante y deplorable. Y por supuesto nadie levanta la voz por ellos. Un artículo sobre el tema en el periódico saudí Asharq al-Awsat, publicado en Londres, señaló que los puertos del Mar Rojo representan una arteria vital que abastece más del 80% de las necesidades de Yemen. Según otro artículo publicado en el periódico el martes, la escalada de los lanzamientos de los hutíes contra Israel genera preocupación entre los funcionarios yemeníes sobre otra ola de ataques de las FDI en el país.
algo que no solo dañaría a los hutíes, sino que también destruiría lo que queda de la infraestructura vital y las instalaciones en el área bajo control del grupo terrorista. Según el artículo, la pregunta no es si Israel atacará nuevamente a Yemen, sino qué atacará. Fares Albil, un investigador yemení entrevistado para el artículo, afirmó que ningún partido amenaza actualmente a Israel más que los hutíes, debido a la neutralización de Hezbollah y el cese de las actividades de las milicias proiraníes en territorio sirio. Según él, Israel carece de información de inteligencia precisa sobre los hutíes, sus armas y sus líderes, lo que dificulta llevar a cabo ataques precisos. Afirmó además que Estados Unidos dispone de información precisa y que ha centrado sus ataques en lugares militares y políticos sensibles, así como en dispositivos de armas y puntos de comunicación. Israel afirmó atacará la infraestructura que considera importante para los hutíes, pero su destrucción dañará directamente a los residentes del Yemen. Otro comentarista político, Mahmoud al-Taher, dijo al periódico que espera más ataques israelíes, pero que seguirán siendo simbólicos. También dijo que los ataques tendrían como objetivo sitios e instalaciones marginales que no dañarían el poder militar o político de los hutíes e incluso podrían servir a sus intereses y mejorar su imagen. Las reacciones israelíes no perjudican a la organización, sino que les dan impulso político y mediático, afirmó. Una fuente de seguridad de Yemen que habló con Ynet dijo que los ataques israelíes son fuertes y poderosos, pero menos precisos que los de Estados Unidos. Aunque esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial, la misma fuente afirma que el hermano del líder hutí Abd al-Khaliq Bedr al-Din, digo yo, no se pueden poner nombres más fáciles, o más cortos al menos, resultó herido en los ataques estadounidenses en el país. Fue trasladado al hospital Al-Awqaf de Sanaa durante varios días y luego trasladado a una de las casas de la zona de Ada de la ciudad, donde se instaló una sala de tratamiento para él con un equipo especial. Luego fue trasladado a un tercer escondite. La fuente afirmó que el hermano de Aldin está gravemente herido, pero esto no fue confirmado por otra fuente. Dani Citrinovics, investigador del programa sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y ex jefe de la rama iraní de la División de Investigación de Inteligencia Militar, explicó: Estados Unidos contaba con una enorme ventaja gracias a su proximidad al lugar de los hechos y a su capacidad de respuesta basada en inteligencia precisa. En el contexto israelí, incluso con información, al final no se tiene un control continuo de la situación. Se desprende de una fuerza aérea capaz de atacar Yemen, pero ciertamente no todos los días. Se depende, perdón. Esto requiere atacar objetivos en infraestructura clásicos, lo que causa daños económicos, pero no genera un sentimiento de persecución entre los altos mandos. Y desde luego, no se pueden atacar lanzadores móviles e interrumpir los disparos contra Israel. Por eso ahora mismo, sin presión, pueden lanzar más contra Israel. Por tanto, la actividad israelí, si bien causa daños económicos, no perjudica la capacidad de mando ni de lanzamiento de los hutíes. Los estadounidenses tenían la opción de hacerlo, pero una vez que cesó su campaña, nada genera la misma sensación de persecución. El coste económico para los hutíes es significativo, pero soportable comparado con las ganancias que obtienen del ataque israelí. Por lo tanto, incluso si bombardeamos Hodeida 100 veces más, no servirá de nada. Su fuerza reside en su debilidad. No tienen un centro de gravedad que Israel pueda alcanzar y detendrán los disparos. Citrinovich añadió que la amenaza hutí no desaparecerá ni siquiera con un alto el fuego en la franja. Es necesaria la cooperación con Estados Unidos, los países del Golfo y las milicias del sur de Yemen, cuyo objetivo final será derrocar al régimen hutí, que estoy segura que muchos yemenitas están rogando por eso, de derrocarlos, así como los gazatíes quieren que se vaya jamás. En este momento no parece imposible y por lo tanto detener los disparos solo será posible si se alcanza un acuerdo en Gaza. A pesar de las grandes pérdidas, los hutíes, al menos según sus afirmaciones, están logrando restaurar parte de la infraestructura con relativa rapidez. Recordemos que están financiados por Irán. A diferencia de los residentes que viven bajo su control, el liderazgo hutí tiene dinero, incluso proveniente de impuestos gravámenes, petróleo y lo que decía recién, y por supuesto de Irán.
Como cualquier régimen terrorista, los fondos se destinan a las necesidades del grupo, incluidas las militares, y se despilfarran las necesidades civiles. El 17 de mayo se informó en Yemen que el primer avión comercial de la aerolínea nacional con 136 pasajeros a bordo aterrizó en el puerto de Sanaa 2 semanas después del ataque. Cabe destacar que al asumir la responsabilidad hoy, el portavoz Yahya Saree declaró explícitamente que el tiroteo también se llevó a cabo en respuesta al asalto a la mezquita de Al-Aqsa por parte de miles de sionistas, no sé dónde sacó eso, y a la profanación de sus patios sagrados, por lo que en la situación actual los hutíes están eligiendo a qué responder y cuando estos se inventan cosas para poder atacar. Se buscan excusas y cuando se le acabe esa excusa van a encontrar otra, porque lo que hacen es responder a Irán y ya está. Vamos a ver acá en todas las noticias, a ver si hay algo nuevo en 12 News, algo que hayan actualizado. A ver, esto parece interesante. A ver, esto parece muy interesante. Vamos a ver esta nota. También es de seguridad. Informe, representantes israelíes y sirios se reunieron cara a cara y mantuvieron conversaciones para calmar las tensiones. El propósito de las conversaciones, reducir las tensiones de seguridad. Dos fuentes afirmaron que estas conversaciones podrían conducir a entendimientos más amplios. En nombre de los sirios, las conversaciones fueron dirigidas por el gobernador de la provincia de Quneitra, quien está a cargo de la seguridad en todo el sur de Siria. La nota no nos dice de quién es el periodista, es del equipo de 12 News y fue publicada hoy a las 15:46. Según el informe de Reuters publicado hoy martes, basado en 5 fuentes, se celebraron conversaciones cara a cara entre representantes de seguridad israelíes y sirios, incluidas reuniones en la provincia de Quneitra, en un área bajo control de la CFDI. El objetivo de las conversaciones es reducir las tensiones de seguridad y prevenir la escalada. A principios de este mes, el presidente sirio al-Sharaa admitió que se habían celebrado conversaciones adicionales de este tipo entre los países mediadas por los Emiratos Árabes Unidos. Ahora bien, estos son contactos directos. Dos fuentes afirmaron que estas conversaciones podrían conducir a entendimientos más amplios. En representación de los sirios, las conversaciones fueron dirigidas por el gobernador de la provincia de Quneitra, quien está a cargo de la seguridad en todo el sur de Siria. Hace varias semanas Israel mantuvo conversaciones secretas con el nuevo régimen sirio como parte de una maniobra regional silenciosa, según publicaciones extranjeras. El Canal 12 supo que una de las reuniones claves tuvo lugar recientemente en Azerbaiyán, donde el jefe de la Dirección de Operaciones de la CFDI, el general Oded Sayuk, se reunió con representantes cercanos al presidente sirio. El ex líder de la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham y junto con funcionarios turcos. La medida es particularmente sorprendente dada las posiciones anteriores de Israel, que se había abstenido de cualquier contacto con al-Julani y sus hombres. Incluso había calificado al nuevo presidente sirio de terrorista con traje. Pero ahora, por decirlo suavemente, Israel está examinando una nueva dirección que podría afectar significativamente la situación en la frontera norte y distanciar a Siria del eje Irán-Hezbollah. Recordemos que esta semana vimos un par de notas en relación con esto, de cómo el presidente sirio intentó hacer un gesto mostrando cuál era su intención de paz con Israel, impidiendo que llegue armamento a Hezbollah en Líbano. Y también recordemos que leímos que Estados Unidos estaba tratando de que Siria forme parte del Acuerdo de Abraham, así que todo está relacionado, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Fuentes del sector de defensa señalaron que más allá de la posibilidad de incorporar a Siria, hay iniciativas regionales. Acá está, me adelanto siempre, no lo había leído. Me estoy adelantando mucho en las notas. Les comento cosas que después aparecen sin que yo las hubiera leído antes. Eh, Volvemos. Fuentes del sector de defensa señalaron que más allá de la posibilidad de incorporar a Siria a iniciativas regionales como los acuerdos de Abraham, también existe potencial para un cambio positivo en la compleja relación con Turquía, que también es un socio en las conversaciones. En Jerusalén destacaron. Este es todavía un proceso preliminar, pero la posibilidad de influir en la configuración del orden regional definitivamente está en la agenda.
Debo decir, acá dice que Turquía es un socio en las conversaciones y yo debo decir desde mi punto de vista personal que no confío en Turquía, pero es mi opinión y espero, quiero estar equivocada, nunca mejor dicho. Nos vamos despidiendo, gente, entonces. Vamos a poner la música de despedida. El pueblo de Israel, No sé pide a si se escucha, a ver, está muy Aleluya bajito. será la bienvenida en busca de la Ahí verdad. está. El pueblo de Bueno, Israel, pide a gente, Israel, muchas gracias a todos, como siempre. Muchas gracias nuestros a todos los brazos que se han están suscrito en este abiertos, último prontos a tiempo. abrazar. Muchas gracias por El comentar, pueblo de por Israel, compartir, pide por a dar me Israel, gusta. y hoy día te damos Y voz y bueno, honor. Es el como lema que siempre les invita a digo, tu que todos corazón. tengamos El pueblo de Israel, paz pide a Israel. y amor. Cantemos con alegría, bajo el sol brillante, todos tengamos paz y amor. Es el lema que invita a tu corazón. El pueblo de Israel pide a Israel. Ay. Cantemos con alegría bajo el sol brillante, una canción de esperanza, un futuro reluciente. A Israel hay nuestro canto constante, la voz del pueblo, un eco vibrante. En las calles y montañas resuena el clamor de un pueblo unido en justicia y amor. Abrimos nuestros corazones sin temor, una tierra de paz donde brilla el sol.